Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Rorro Podcast. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Hola Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? No tan bien como tú, pero bueno, continuemos. Como pueden leer en el título, el día de hoy hablaremos sobre quién te hizo daño. Aquella situación que sobresale del resto, así como tenemos restaurante favorito, así como tenemos serie favorita, película favorita, un amigo favorito. También tenemos una situación que no ha sido favorita, pero es una situación que sobresale del resto. Es aquella que nos ha dejado la cicatriz más notoria y a partir de esa cicatriz es un antes y un después de nosotros. Como me he tomado los primeros segundos, tal vez minutos de este podcast, quiero darte a ti, Ronnie, la oportunidad de que hables sobre esa situación. Pues muchas gracias, Ruth. Bueno, tengo muchos temas para hablar. Ok, no. Bueno, tengo varios temas, como te decía. Y uno de los que viene a mi mente, que marcó mi vida y mi infancia, fue la época en la que viví con mis padres cuando yo era muy pequeño y tuve la experiencia de ver el divorcio de ellos, ¿sí? Uf. No voy a tocar el tema del divorcio, pero sí como el tema, cómo fue para mí en esa época vivir eso, ¿sí? Okay. Bueno, durante esa época lo que pude ver es que había violencia intrafamiliar dentro del hogar, Uf. ¿sí? Y la manera como me marcó, pues, fue en el hecho de que vi cómo mi padre y mi madre vivían eso, y al ser yo pequeño y al ver a mis hermanos más pequeños todavía que yo, sentía una impotencia al no saber qué hacer. Era un niño de 5 años viendo esa experiencia que lo único que podía reaccionar era llorar. Yo lloraba al ver eso. Pero con el paso de los años, pues, después de la separación de ellos, pues vi cómo empecé a tener ciertos sentimientos negativos contra mi padre. Creo que es algo normal. Claro, es bastante normal, al menos si estás viendo una situación de violencia intrafamiliar, y más sobre si tienes al menos 5 años, es cuando te marca de por vida casi todas esas situaciones que tú vives, y sobre todo te desarrollan y afectan mucho en tu personalidad. Al menos cuando creces vas exteriorizando todo esto de manera tal vez inconscientemente, pero al final lo sigue reflejando de que tu niñez no fue una niñez tan feliz como debió haber sido. Sí, mira que justamente de las cosas que dices, sí causan como un impacto, ¿no? Como tú mismo mencionabas. Y también algo interesante de esto es que nuestros padres son esa primera figura que tenemos para nuestro crecimiento personal y que va a impactar nuestras vidas. Bueno, ahora pues tengo mis sentimientos con él, con mi padre, más... ¿Más sanos? Sí, esa es una excelente palabra, ¿eh? Más sanos, en el hecho de que, bueno, le respeto mucho y ya hemos podido conversar, tenemos una buena relación en la cual hemos podido superar esa adversidad. Creo que es parte de la liberación de uno y es parte del poder crecer y saber qué es lo que queremos tener en nuestro corazón. Si queremos mantener esa toxicidad o queremos despojarnos de sentimientos y superar nuestras adversidades. Pero ese es un punto de mi vida en el que yo recuerdo mucho en la manera como me afectó a mí durante mi infancia y también cómo miraba al resto de familias durante mi crecimiento. Claro, como dice la canción de Vico Sí, creo que es Gilberto Santa Rosa, lo grande que es perdonar. Sí. Entonces al menos tú pudiste darte ese derecho, no sé si es derecho, pero decir, bueno, ¿sabes qué? Yo hasta aquí no más cargo con estos traumas o con esta crisis de infantil que tuve, con esta dura niñez, y ¿sabes qué? Voy a dar un paso hacia adelante y voy a tratar. Porque incluso, como tú dices que tienes una buena relación con tu papá, la verdad es que no es algo que muchos, ya sea aquellos que han sufrido de pequeños han sufrido violencia intrafamiliar, y los que no han sufrido pueden decir, yo tengo una buena relación con mi papá, porque algunos podrán no haber sufrido violencia, pero aún así se sintieron una brecha que hay entre papá, hijos, o tal vez mamá, hijos. Entonces Sí.
no es algo que, la verdad es que es eso digno de admirar, porque no todo el mundo tiene una relación sana. Relaciones con los papás sí tienen, de que se gritan, se insultan, hasta incluso pueden agredirse físicamente porque ya están como que a la altura y ya son mayorcitos y pueden darle guerra al papá, pero tener una relación sana es algo que muy pocos pueden contar. Sí, yo creo que no es nada fácil, pero lo digo porque al principio, antes de despojarme de esos sentimientos, era impensable para mí, sí, Me imagino. por el simple hecho de eso. Entonces, yo me imagino que no solamente yo, como tú mismo me acabas de mencionar, en muchas familias, no en todas, porque todas tienen su excepción, Claro. pero sí en algunas familias, pues, alguien tuvo que haber vivido por esto. No sé cómo tal vez lo haya superado, o si lo está superando, o está en ese proceso, pero seguramente debe estar buscando la manera Claro, de porque poder pasar la página. Claro, porque en este caso sé que hay muchos chicos que toman varias decisiones. La primera, así como tú, deciden perdonar y seguir adelante. Hay otros que se vuelven mucho más orgullosos y se juran y perjuran de que no van a ser así con sus futuras familias. Hay otros que simplemente esperan el momento preciso para vengarse y para hacerle pasar por el mismo sufrimiento que pasaron ellos cuando eran pequeños. Entonces, gracias a Dios, ¿no? sí, créeme que ahí cada persona es un mundo, entonces cada persona puede reaccionar de manera distinta, pero me alegra que tú hayas perdonado y hayas seguido con esa parte de tu vida. Vamos Eso arriba. hace una persona resiliente. Oye, pero bueno, yo hablando de este tema, ¿no? Tal vez tú hayas vivido por una experiencia similar o algo que te haya impactado tu vida también. En mi caso podría decir que hubo sí un antes y un después. Y en mi caso fue, no tanto en mi niñez, sino fue más bien ya en mi preadolescencia, más o menos tenía unos 12 o 13 años. En mi caso no hubo violencia y algo por el estilo, pero fue la muerte de un familiar que yo presencié. Bueno, no presencié, pasé por eso, porque no es que directamente lo vi morir. Pero en este caso fue una relación muy cercana que yo tenía con una tía. Era ella era una de las pocas personas, o sea, yo tengo problemas relacionándome con personas, ya sean familiares o no familiares, me cuesta a mí lograr una conexión completa, pero con ella fue realmente sencillo y la distancia no es que haya sido tan significante. No se sentía la distancia porque estábamos como más o menos a 5 horas de distancia y no es que viajábamos tan seguido, la veía tal vez unas 4 o 5 veces por mes. ¿Qué digo? Por mes, perdón, al año. Ya quisiera haberla visto 5 veces al mes. Pero en fin, la muerte de ella me impactó tanto porque era alguien que en serio yo apreciaba y quería muchísimo. E incluso como no sé si tú sabrás, pero a mí me gustan mucho los libros, me gusta mucho leer. Y es algo que yo encuentro como una especie de escape y de diversión. Y esta afición por los libros fue parte de ella, porque cuando yo llegaba a veces a visitarla, y todo el mundo se quedaba dormido, ella me salía a contar cuentos. Entonces Wow. a partir de ahí era como cuando era más o menos más pequeña, y ella me contaba más o menos cuando tenía 9, 10 años. Entonces la imaginación de un niño es tan grande, entonces la forma en la que ella me contaba las historias era demasiado mágica. Entonces comencé a tenerle mucho más cariño a los libros, pero cuando ella ya falleció, yo dije, wow, aquí no... Bueno, voy a seguir leyendo por mi cuenta, decía. Entonces no enfrenté la etapa de duelo como de qué tipo, se murió, voy a llorar 3 semanas y después voy a superarlo. No, en cambio fue como, no estaba constantemente en la casa, entonces cuando pasamos lo del velorio y yo regresé a mi casa y a mi, entre comillas, vida normal, yo estaba súper bien, estaba normal, según yo no me había afectado en nada. Yo estaba como que... Sí, la muerte es parte de la vida, no pasa nada. Eso fue cuando estabas ya en tu casa. Eso ya fue cuando estaba aquí en mi casa. Entonces, sentía que era tan fuerte de que no me había afectado absolutamente nada. Pero ya fue cuando, como te dije, viajábamos casi no tan de manera regular, pero esta vez creo que también fue por la muerte de ella que volvimos incluso mucho, viajamos después de unos 2 o 3 meses. Volví, y como ella vivía en una casa familiar, porque la compartía ella y la compartían algunos primos y otros tíos más, entonces
estaban como que por cuartos separados. Entonces había bastante división, pero por lo cual yo decía la casa de mi tía, porque sentía que ella era la esencia de la casa. Entonces yo cuando volví dije, bueno, cuando regresen sé que no la voy a ver, pero entonces no era tan consciente de que en realidad no la iba a ver más. Entonces cuando ya por fin llegué a la casa, dije, ¡pa! Un golpe fue. Eso sí fue como un knockout emocional de que yo dije, wow, ¿en serio? Ella murió. Ahí fue como que te diste cuenta, como no la voy a volver a ver. Claro, ahí fue más bien que dije, esto es la muerte. Porque cuando era pequeña, mi abuelo falleció, yo tenía más o menos unos 7 años, pero nunca sentí como que, mi abuelito se murió o algo por el estilo, porque en realidad como que tampoco tenía una relación tan cercana con él, pero cuando estuve, a diferencia de mi tía, que ya estaba como que un poquito más consciente, y al menos cuando tú eres un preadolescente sientes las emociones a la quinta potencia más o menos, o sea, es mucho más fuerte, y esto es algo que yo en realidad casi no compartí ni con mi mamá ni con mis papás, más claro con nadie. Entonces era como que me estaba tragando solita esa tristeza, porque más bien sentía que si le contaba a mis papás iba a ser como que, pero ¿por qué yo sobre alguien que ya se murió? Entonces era como que pensabas que no te iban a poder entender. Claro, entonces yo dije, como que mejor me lo guardo. Así genero otro trauma de mi niñez. Así genero un trauma en mi adolescencia. Entonces, no sé si fue por el fallecimiento de ella, pero a partir de ahí yo dejé de encontrarle como que una razón a viajar. Yo ya no quería visitar a ninguno de mis familiares. Le tenía aprecio a algunos primos, pero tipo de que, bueno, si no te veo tampoco es que me importe. Si no te veo es que tampoco es que vaya a llorarme 3 semanas a mi cuarto o algo por el estilo. Entonces es como que nunca pude, bueno, no hay que comparar las relaciones, pero nunca pude ni siquiera llegar a proximidad o a un, no sé decirlo, compañerismo que tuve, a diferencia que con el cariño que yo le tuve a mi tía. Entonces, tener esa afinidad que tenías con tu tía. Claro, es... Oye, ¿sabes lo que estoy pensando con lo que me dices? Es como que después de que pasó eso, simplemente decidiste como, bueno, no voy justamente como para romper esos lazos y evitarme el sufrimiento. No sé, pienso yo. A ver, no es psicología, Ronnie, no es terapia. No eres mi terapeuta para que me estés aquí analizando. Pero voy a darte la duda. Vamos a ver. Vamos a ver. Tal vez cuando vuelva a terapia y te diga, sabes que Ronnie, tenías razón. Debería seguir psicología como segunda carrera alternativa. Pero... No, gracias. Estoy bien ahí. Eso es una rama que no quiero. Pero podría decirte que sí, al final como que era un mecanismo de defensa, no un buen mecanismo de defensa, pero al final yo creo que es como cuando tienes una mala experiencia, no porque tienes una mala experiencia probando, no sé, un pescado frito y el pescado te lo subieron ya sea dañado o te lo quemaron, no significa que en algún futuro no vas a volver a probar un pescado frito. Uh-huh. Lo mismo sucede acá, o sea, solamente porque el fallecimiento de mi tía no significa que yo no hubiera podido conectar con otro familiar. Al final era como que algo que yo ya sabía que iba, o sea, que no tenía afinidad con ninguno de ellos, porque se podría decir que lo intenté, pero al final no hubo el feeling, no sé si me entiendes. Entonces, no creo que me afectó mucho porque era alguien que quería. Ese es el fin de todo esto. Me afectó mucho porque era alguien que quería y era la primera vez que yo puedo decir, sí, tuve una pérdida. Hay mucha gente que ha perdido, gente mucho más cercana, ha perdido a sus papás, ha perdido a los abuelos, tal vez a un hermano o por el estilo, pero es que, ya te digo, como cuando no quieres a nadie... Y como que no te afecta. Exacto. En cambio, cuando no quieres a nadie y comienzas a querer solamente una persona y esa persona fallece o simplemente se va de tu vida o por alguna extraña razón desaparece, tú dices, ouch, eso me dolió. Te entiendo. Entonces, a partir de ahí comenzamos, yo podría decirte que es como que la cicatriz que más resalta, y es algo que yo te puedo decir, sí, perder a un ser querido duele y duele mucho. Y no es algo que tú puedes decir, bueno, ya mañana, pasado mañana voy a estar bien, pero la cuestión es que tienes que aprender a vivir con ese dolor. Obviamente no te voy a decir, ¿sabes qué, Ronnie? Que no te duela.
obviamente, es como si te dicen, oye, estoy triste. No estés triste. Wow, no lo había pensado. Voy a dejar de ser triste. Voy a dejar de estar triste. Ay, tonta yo. ¿Cómo no me pude dar cuenta que no tengo que ser triste por la muerte de mi tía? Pero qué buena idea. Qué buena idea. Yo no entiendo por qué estoy pagando tanta terapia si al final pude dejar de sentir el dolor. Wow. Entonces no es algo que tú puedas hacer ese tipo de cosas. No. Desearíamos poder hacerlo, pero Sí, lastimosamente somos humanos y no se puede. A somos menos, re complejos, ¿no? y más complejos a medida que crecemos. Yo creo que sí. A medida que crecemos somos más complejos. Porque a medida que crecemos nos vamos guardando más las cosas. Y los rencores. Los rencores, el orgullo. Hay gente que no te quiere volver a hablar porque te cogiste su borrador. Ahora imagina. Después de cuando tengas 70 años, sí, yo te voy a apuñalar. Ay, Si le tocas una matita de sus plantas. Ay, ni digas. Ya. ¿Tú ya. has pasado por algún momento donde tú digas, ok, a mí no me hizo daño? Hablamos de familiares, pero también los que causan heridas son personas externas. Gente a quien sabemos llamar amigos. Sí. Lastimosamente. Pero, en mi caso, siempre me he echado la culpa de las malas amistades. Porque es tipo, no quiero decir que soy selectiva, pero como te dije, me cuesta mucho empatizar o generar algún tipo de afinidad con las personas. Entonces, yo me puedo tomar hasta 2 años para yo decir, creo que me cae bien. Creo. Puntos suspensivos. Lo sabremos en el siguiente capítulo. Pero más o menos es así. Entonces, no sé si tú has tenido problemas generando ese tipo de confianza. Bueno, No le eches la culpa a tu padre. No, mentira. Mentira. Es que es mi papá. No, mentira. Es tu papá. Es culpa de tu padre. Deberías pedirle indemnización. La culpa es de la vaca. No, verás, justamente en la época del colegio, realmente me costó poder mantener buenas relaciones con personas. Bueno, con los compañeros del colegio, no. Porque, bueno, no sé, como uno primero no quiere vivir una experiencia en la cual se sienta, o en mi caso, que me sienta rechazado por alguien. Sí. Entonces, no siempre podría abrirme con todos. Y eso generaba que yo sea muy introvertido. Que continúo siendo. Ojo. Todavía eres introvertido. Por y te lo digo supuesto yo como que sí. introvertido. Nos reconocemos mutuamente los introvertidos. Exactamente. Somos los que nos paramos en una esquina con un vaso de cola y un bocadillo. Y el bocadillo es eterno porque tenemos miedo de acercarnos a la mesa y que alguien nos hable. Y todos están ahí. Sí. Parados. Nosotros... no sé, haciendo cualquier cosa. Te entiendo. Todavía me pasa. Pero, ¿sabes? Me costaba el poder conectar con las personas. Con mis amistades. Era por ese hecho, ¿no? De salir herido. De no salir herido. También porque creo que yo no hacía tampoco mucho por cuidar esa amistad. Esas amistades. Sí. Yo era el amigo que se olvidaba de todo. El mala onda. No, o sea, no es que me consideraba mala onda, pero sin duda yo creo que también... tenías muchas falencias como... Sí, no creo que haya sido la mejor amistad para alguien. Bueno, al menos lo reconoces. En mi caso, yo digo, sí he sido herida por personas a quienes yo he considerado como amistades, pero en realidad si me pongo a analizar, la falencia ha sido mía porque no he cimentado o no he puesto una base de nuestra amistad. No hemos pasado por algo o no hemos compartido en que yo pueda decir, ¿sabes qué? Nuestra amistad se basa en esto o está fundada sobre esto y por lo tanto a partir de aquí tenemos que seguir empujando para arriba, haciendo pilares para construir la amistad. Pero ya te digo, es como si hubiera tratado de construir una amistad sobre gelatina. Tarde o temprano eso se iba a derrumbar y por lo menos tampoco voy a creerme la divina paloma porque también soy un asco como amiga. Tiendo a fallar muchas veces y de hecho he perdido algunas amistades por culpa de estas falencias, por culpa de vagancia, no sé si es vagancia, pero no sé, que mi importismo. Es dejadez y lo único que he podido hacer es simplemente ofrecerle disculpas porque también tienes que conocer tus limitaciones, porque yo a veces sentía que exigían mucho más de lo que yo podía darles como una amistad.
A veces hay personas que como que te exigen demasiado que estés constantemente pendiente de ellos, mensajes, algo por el estilo. Y a veces yo no puedo ni siquiera estar pendiente de mí. A veces me da una crisis, apago mi teléfono, cierro todas mis redes sociales y no me vuelvo a ver en 3 meses cuando digo, creo que es hora de volver al mundo. Pero ya te digo, si en 3 meses hay personas que en 3 meses te pueden borrar de su vida. Te pueden decir, ¿sabes qué? Muy bonito, hasta aquí llegó nuestra amistad y se acabó. Entonces, obviamente doy gracias a Dios de las amistades que tengo porque entienden a la perfección de que si algún día me desaparezco, no es porque me fui con un muchacho. Es porque seguramente estoy en mi armario o estoy en mi cama leyendo alguna vaina o simplemente estoy acostada en el suelo preguntando por qué. O algo por el estilo. Entonces, ellos son muy empáticos en esta parte. Digo, tengo pocos amigos, pero aquellos entienden a la perfección lo que significa ser mi amigo. Saben que palabras tanto de cariño y de amor y que, apapacho. No. Apapacho ni a mi mamá. Entonces, a menos que sea su cumpleaños. Pero es algo que ya te digo, como somos resilientes y a partir de estas experiencias tenemos que seguir mejorando y seguir improvisando en absolutamente cualquier aspecto de nuestra vida. Y por ejemplo, yo siempre trato de ser mejor persona y también trato de ser mejor amiga y tratar de preocuparme un poquito más de lo que están sintiendo mis amigos y no solamente enfocarme en lo que yo estoy sintiendo, porque eso es ser bastante egoísta y son actitudes que yo tenía, pero he comenzado a cambiarlas a partir de una decisión, obviamente. Claro. Mira que justamente que hablas de esta etapa de cambio, yo igual, ¿no? Me he procurado también por cambiar, por ser más accesible con las personas, no cerrarme y tratar de demostrar mi afecto de alguna manera. Pero bueno, yo creo que todas estas experiencias nos ayudan a que nosotros podamos, como tú mismo dijiste, crecer como personas, que podamos ser resilientes, que podamos aprender de estas experiencias para mejorar. Justamente antes de grabar conversábamos de que somos como diamantes en bruto. Muy brutos. Muy brutos. Muy brutos. Muy brutos, pero lo genial de los diamantes en brutos es que con mucho trabajo, el pulirlos, se vuelven unas piedras bellísimas, piedras preciosas. Entonces, dentro de todo, a nuestra manera de ser, cada uno de nosotros somos una belleza, a veces rara, a veces... De hecho, sí, si basamos en este concepto del Wabi Sabi, habla de la belleza en la imperfección. Es aquellas... por ejemplo, imaginemos que una taza está rota. Esta taza es pegada y cuando la pegan le ponen filos de oro en aquellas partes que han sido desarmadas, que han sido rotas. Entonces sí, es una taza muy bella. A pesar de ser imperfecta, a pesar de estar rota, es una taza que puede ser encontrada bella. Y lo mismo sucede con nosotros. Al ser tan imperfectos, esas cicatrices nos hacen, entre comillas, bellos, porque bellos ante los ojos de nuestra mamá nomás. Pero tenemos que ver nuestras cicatrices como experiencias bonitas. Sí, hay que verlos así. Hay que verlas como experiencias de las cuales puedes aprender, no tanto bonitas, sino aquellas de las que puedes aprender. Y toda lección viene acompañada de un aprendizaje, aunque nos neguemos a ver en ese momento. Oye, eso es verdad. A veces hay situaciones, toda situación creo que nos deja una enseñanza. Toda. Sin duda. Pero por diversos factores, tal vez por nuestra ira, nuestro enojo, o nuestra tristeza, nuestro orgullo, no podemos ver el momento de aprendizaje, ¿sí? O no podemos ver el momento para cambiar, para crecer. Entonces, claro, como tú lo dijiste, vemos a través del sentimiento que estamos atravesando. Veo a través de la tristeza y por lo tanto no puedo ver con claridad todas las cosas bonitas que me han pasado, todas las cosas bonitas que me pueden pasar a partir de lo que estoy viviendo. Uh-huh. Entonces, obviamente también tienes que darte tu sentimiento de decir, ok, estoy triste. No hay que satanizar a las emociones que la mayoría de gente considera como negativas, de tipo, no estés triste. No, pues wow, gracias. Pero sí, hay gente que sataniza estar triste diciendo,
ay, ¿qué te pasa? Mira que al menos tú tienes una casa. Obviamente sí, estoy agradecido de tener una casa, pero en ese momento estoy triste, así que déjame sentir esto, procesarlo y de ahí sí levantarme. Tampoco hay que ser un libro motivacional de que tú eres el arquitecto de tu vida. No, por favor, no. No hagan eso con ninguna persona, a menos que esa persona les diga, ¿sabes qué? Necesito una frase motivacional. Solamente ahí digan, eres el arquitecto de tu vida, eres el arquitecto de tu felicidad. No soy buena en arquitectura, por eso no seguí arquitectura. Entonces no me digas que soy la arquitecta de mi vida porque esa vaina va a salir chueca. Entonces déjame procesar mis emociones, ya sea el enojo, la ira, obviamente sin pasar las barreras. No seas la generadora de tus desechos peligrosos de tu interior. Exacto. Gestiónalos con una persona que tenga licencia. Es decir, un psicólogo. No, tampoco tomen a sus amigos o a sus parejas como centros de rehabilitación. No lo son. Están ahí para apoyarnos, pero a veces necesitamos ayuda profesional. Entonces tampoco satanicen que es malo ir a terapia o que es malo ir a buscar a un psicólogo, porque a veces necesitamos ayuda profesional. Uh-huh. No va a solucionar nuestros problemas un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo quisiera, pero no lo va a solucionar. Necesito buenos mecanismos de defensa que me permitan a mí crecer y no encerrarme más en una burbuja. Qué loco, ¿no? Sí. Los capítulos de La Rosa de Guadalupe. Ojalá saquen uno de nosotros. Pero no lo harán, es muy triste. Ya te van a contactar mañana. Hey, queremos saber más de tu historia. Oye, yo sí le hago. Es dinero, ahorita estamos en un caso de como que de extrema necesidad. La pandemia. Ay, sí. Pero bueno, nos ha ayudado a crear este podcast. Aunque Sí. ya casi finalizando la pandemia. Es que tampoco nos podíamos ver antes. Es verdad. Pero bueno, está divertido, ¿no? Sí. Para hablar de esas cosas. Justamente como habíamos conversado antes. Siempre va a haber alguien que tal vez se pueda sentir identificado con algo. Sí, es imposible ser únicos. Es imposible. Por más que ser queramos único. ser únicos y detergentes, no somos. Somos Para como nada. una versión más china que la anterior. Entonces, siempre hay alguien que se siente empático. Siempre hay alguien que dice, oh, sí, yo pasé por lo mismo o estoy pasando por esto. O conozco a alguien y por lo tanto ya sabré cómo apoyarlo. Sí. A veces sin duda. simplemente necesitamos que alguien nos escuche. No estamos tanto el consejo de que, ya, tranquilo, bebé. Todo No, bien. todo bien, no. No, simplemente necesitas decirle, oye, estoy triste. Ah, ok. Tú eres el arquitecto de tu vida. Ay, parce, qué pereza. Pero en fin, ese ha sido el episodio de hoy. Me he divertido otra vez. Yo también. Muchas Ha gracias. sido muy divertido, muy educacional. Sí. Ahora puedo decir que te conozco un poquito más, Ronnie. Claro, bueno, eso que te conté es algo que usualmente no se lo he contado a nadie. Por 2. Bueno, entonces es es una situación diferente y me pareció también como oportuno hacerlo para Claro. aquellos que se puedan sentir identificados con tu experiencia, con la mía o con nuestra manera de pensar, no sé. Sí, esperemos que sí. Eso ha sido hasta hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. ¡Chao!